Dios bendiga mucho, mis hermanos. Amén. Nos gozamos de poder estar en este lugar en esta mañana y poder compartir así la palabra de Dios. Hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes en el primer libro de Reyes, capítulo número 18. Vamos a leer de allí los versículos desde el 17 hasta el 39. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, y de los profetas de Baal hay 450 varones. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenle en piezas, y póngale sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aparejaré el otro buey y le pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y vosotros invocaréis en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y será que el Dios que respondiere por fuego sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: es bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos el un buey y haced primero, porque vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y aparejáronle, y invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad a alta voz, que Dios es, quizás tiene negocio, o va en seguimiento, o va a algún camino, o duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta derramar sangre sobre sí. Y como pasó el mediodía y ellos aún profetizasen hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni quien escuchase, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una regadera alrededor del altar cuanto cupieran 2 santos de simiente. Después compuso la leña y cortó el buey en piezas y púsole sobre la leña, y dijo: henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. E hicieronlo otra vez. Y dijo: hacedlo la tercera vez. E hicieronlo la tercera vez, de tal manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido la reguera de agua. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, Amén. y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún las aguas que estaban en la reguera lamió. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre su rostro y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Restaurando el altar de Dios. ¿Quién necesita hoy arreglar el altar de Dios? ¿Quién quiere saber cómo arreglar el altar de Dios? ¿Quién está dispuesto o quiere ser bendecido con un altar restaurado? Cuando Noé salió del arca, dice la Biblia que edificó altar a Jehová. Abraham, al separarse de Lot, dice que edificó altar a Jehová. Abraham, para ofrecer a su hijo, el unigénito, Isaac, edificó un altar. Y este altar que Abraham edificó, me imagino que debe ser algo complicado para él. El arreglo de este altar, donde él sabía que iba a ofrecer a su hijo, al hijo de la promesa. Hoy en día nosotros tenemos necesidad también, hay necesidad de un altar restaurado. ¿Por qué necesitamos restaurar el altar? Primera Reyes 18, 17 y 19, que ya leímos. Un altar necesita ser restaurado cuando está arruinado, cuando ha sido arruinado, cuando ha sido abandonado, cuando está desarreglado, está desadornado, cuando todo no funciona bien ni está a la manera como Dios lo había determinado, pues el altar necesita ser arreglado. El altar necesita ser arreglado también cuando ha sido mancillado, cuando ha sido manchado, cuando ha sido contaminado con cosas que no concuerdan, como es el sincretismo religioso. Hemos leído tristemente la situación de la nación, cómo se había dado espalda al Dios verdadero y estaban enfrentando una idolatría, la cual Dios bajo ningún concepto podía aprobar o podía estar allí también manifestando su gloria. Y ahora Elías es el hombre indicado, es el hombre escogido para la restauración del altar. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó al templo, en la limpieza del templo. Recuerdan Mateo 21, versículos 12 al 14, y el templo se había convertido en un negocio o en un comercio. Y Jesús llegó y en un ataque tal vez de ira, dice que volcó las mesas de los cambistas, le echó todo fuera y hizo una declaración muy importante: mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le habían dado un mal uso al altar, o le habían hecho estaban haciendo un mal uso del templo. Ahora, somos conscientes de la necesidad de restaurar el altar en nuestras vidas hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros restaurar el altar arruinado? ¿Cómo se puede restaurar un altar arruinado? Nos vamos allí al libro de Primero de Reyes, capítulo 18, en los versículos del 30 al 33. Y encontramos que una de las cosas que hizo Elías fue volver allá al principio de la palabra de Dios, que era lo que Dios había determinado, cómo debía ser el altar. Y dice que toma 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y Elías edifica o restaura este altar, volviendo al principio de la palabra de Dios. Si hay algo que necesito arreglar en mi vida hoy, si hay algo que necesita ser restaurado en mi vida hoy, pues ¿dónde voy a encontrar la manera como debo hacerlo? Hay que ir a la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar todo el consejo de Dios para que nuestra vida nuestro altar pueda ser restaurado. Lo vamos a hacer a la manera correcta, que es la manera de Dios. Lo vamos a hacer en el momento correcto.
la nación de Israel estaba pasando por un momento tremendo. Recordamos la situación que había con el rey perverso, aquel Acab, y su esposa Jezabel, y cómo el pueblo se había desenfrenado y se había alejado del verdadero camino. Entonces, en ese momento preciso, cuando ya Elías pensaba que no había ningún profeta fiel a Dios, entonces es el momento cuando Elías le toca restaurar el altar de Dios. Y tal vez nosotros pensamos, bueno, somos pocos, son mucho más los que están allá predicando otra cosa, enseñando otra cosa que no viene de acuerdo con la palabra de Dios. Pero es el momento cuando nosotros debemos levantarnos en autoridad con la palabra de Dios para restaurar el altar arruinado. Es el momento ahora. Como decía un lema de la Convención Bautista de Cuba Oriental hace algunos años, ahora es el tiempo. Y yo creo que ahora es el momento cuando nosotros debemos arreglar el altar arruinado. Amén. Por tanto, si traes hoy tu ofrenda al altar, no tiene que darme terminar. Sí. Por tanto, si traes hoy tu ofrenda al altar, arréglate con tu hermano. Es la manera correcta para hacerlo. Y quiero decir en último lugar que hay bendiciones en tener un altar restaurado. ¿Cuáles son las bendiciones? Dios contestó la oración de Elías. Mientras los otros profetas estaban gritando de una manera frenética, Dios contestó la oración de Elías. Purificó aquel altar y también, lo más importante de todo, el pueblo dice que cayó y reconociendo, Jehová es Dios. Jehová es Dios. No hay más. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ok, 15 minutos, hermanos, ¿verdad? Entonces... ok, me gusta lo que él hizo. Él leyó casi un capítulo entero. Y un domingo por la mañana un pastor tendrá tiempo suficiente para leer. Yo lo hago. En mi iglesia yo leo un 40 hasta 50 versículos sin problema. Eso me encanta mucho. Y lo hizo aquí, gracias Señor, porque nos toca leer la palabra de Dios. Pero en estos 15 minutos, dense cuenta de que el tiempo es restringido, y eso también es bueno, aprender cómo predicar en un tiempo, porque posiblemente vamos a imaginar que tú llegas a una conferencia y el pastor va a poner 3 predicadores en una misma noche, y él dice a los predicadores, por favor hermanos, el tiempo es restringido, por favor mantén tu sermón en 30 minutos. Eso me ha pasado muchas veces. Entonces, yo tengo que decir todo en un momento, en un tiempo restringido. Amén. Amén. Ok, vamos a llamar a nuestro hermano Juan Daniel Gamboa, nos va a predicar la palabra de Dios. Fuércense. Juan Daniel Gamboa. Mi hermano, en esta mañana damos gracias al Señor porque hemos escuchado varios sermones ya expuestos, y más que una clase, creo que es una buena oportunidad para poder escuchar cada palabra explicada. Amén. Y creo que de una manera u otra nos hemos visto inmersos ahí en cada palabra explicada. Que no se quede solamente este tiempo como un tiempo de prueba, como un tiempo de examen, como una clase, sino que este tiempo pues sea para aprovechar y mirar lo que Dios nos ha dicho a través de sus hijos. Y es por tanto que le invito a ir allí a la palabra de Dios nuevamente, allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos desde el 28 hasta el 39. Versos desde el 28 hasta el 39. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo, el que murió. Antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas vencemos, y aún por amor, y aún por aquel, y aún más por aquel que nos amó. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está a favor de sus hijos. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si no fuera, oh Padre, por ti? Gracias, Señor, porque un día nos alcanzaste a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Permite que al escuchar, Señor, la explicación de tu palabra en esta mañana, podamos, Señor, pues alimentar nuestras esperanzas de que tú siempre estás a favor de nosotros y nos proteges. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, en el mundo espiritual hay dos bandos de personas. Podemos clasificarla como los que están con Cristo y los que están sin Jesucristo. De manera que con Cristo todo es diferente, porque Él pelea y siempre va a estar a favor nuestro. Bien, pero las personas que no están con Cristo no pueden percibir estas cosas. ¿Por qué motivo? Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó su entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos no puedan ver. De manera que Dios, cuando está a favor de sus hijos, siempre nos garantiza la victoria, aunque usted se sienta pues en momentos de su vida que se ha debilitado o está descayendo espiritualmente por las circunstancias que está atravesando. Dios siempre está a favor de nuestro lado. La Biblia nos enseña allí en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántas cosas no hay en contra del cristiano? Pues podemos decir que el cristiano, hay varias cosas que están en contra de él. En primer lugar, uno mismo. Muchas veces está en contra de uno mismo, porque decía el apóstol Pablo: más lo que no quiero hacer, esto hago. También el mundo está en contra de nosotros. También el diablo está en contra de nosotros. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos enseña y nos da un valor especial. Zacarías 2:8 le decía ayer el profeta al pueblo de Israel: el que te toca a ti está tocando las niñas de mis ojos. Amén. Podemos observar grandemente acá cómo o qué valor tan especial Dios le da a su pueblo Israel. De manera que su pueblo Israel, a pesar de la desobediencia, a pesar de la rebeldía, Dios seguía a favor de él, porque Él quería que en todo su tropiezo, en toda su rebeldía, quería mostrarse como que Él no cambia ni muda de parecer. Dios también a nosotros en este tiempo nos dice lo mismo. A pesar de muchas inestabilidades de cristianos carnales y frustrados por su propia concupiscencia, le dice: yo estoy a favor tuyo. Le dice: nadie te puede tocar, porque el que te toca a ti está tocando mis ojos, porque tú tienes delante de mí un valor muy especial. Amén. Ahora, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor que Dios nos da? Somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Amén. Miren qué posición más preciosa el Señor Jesucristo nos regaló con su muerte. Nos dio una heredad. Y un heredero es dueño, es propietario de algo que va a poseer o de algo que está firmado, pactado. Jesucristo pues firmó a través de su conversión que usted iba a ser el heredero de su reino celestial. Es por eso que está a favor suyo. También somos hijos de Dios. Juan
1:12, mas a todos los que le recibieron le dio potestad o poder de ser llamados como hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre. Cuando echamos la suerte con Jesucristo, Él nos compara con un tesoro especial. Allí en Éxodo 19:5, la palabra de Dios nos dice, o le decía al pueblo de Israel: si oyereis mi voz, seréis mis tesoros sobre todos los pueblos de la tierra. Cuando Dios está a favor de sus hijos, les da el valor especial, pero les da el valor de ser su mayor tesoro. Dios nos cuida, Dios nos protege. En segundo lugar, nos enseña a amarnos, a amarlo y someternos a Él. Allí, pues, en 1 de Juan 3, del 1 al 3, la Biblia nos enseña lo siguiente con respecto a Dios. 1 de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aquí podemos observar que cuando el Hijo de Dios, aquel que sirve a Dios, podemos observar que cuando se somete a Dios, está pues correspondiendo con el amor que Dios le ofrece. De manera que cuando correspondemos con ese amor, Él nos enseña a amarle y a someternos. Como hijo, Él dio a su Hijo unigénito para amarnos también a nosotros, o por amor a nosotros. La Biblia enseña que más Dios encarece su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro fue una persona enseñada por Jesucristo. Fue una persona adiestrada durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y allí pues, en un momento o en una circunstancia difícil, cuando Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan era seguido por muchas personas, llegó el momento cuando se quedó con 12 personas nada más. Y allí pues Jesús había enseñado de ahí hacia atrás al apóstol Pedro. Y en esa situación, cuando vio que todo el mundo lo abandonaba por sus enseñanzas, Él le preguntó: ¿quieren irse ustedes también? ¿Y qué le respondió Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Eso solamente lo muestra una persona que ama al Señor y está sometida al Señor, porque está segura que Él está, a pesar de que cualquier persona lo abandone, Él está a favor de sus hijos. En tercer y último lugar, Dios nos defiende de la mano del engañador, de la mano del diablo, porque Él está siempre a favor de sus hijos. Él nos protege, todo el tiempo está dispuesto a su protección para con nosotros. Cuando vamos al libro de Job, capítulo número 1, verso del 9 al 12, podemos ver allí en este capítulo cómo Satanás, después de estar recorriendo toda la tierra, vio a Job y se metió con él y le dijo a Dios: ¿tú sabes por qué él tiene tantas cosas? ¿Sabes por qué tiene? Porque tú se las has dado, tú lo proteges. Déjame tocarle sus bienes para que tú veas cómo él te niega. Y el Señor le dijo: no, mi siervo Job es justo, es fiel. Y le dijo: déjame tocarle sus bienes, permíteme llegar hasta él. Cuando llega, Dios le da la oportunidad para que él le toque. Le dijo: toca sus bienes, pero no toque su vida, no toque su alma. Él le estaba protegiendo lo principal al hombre, que era su alma, porque el cuerpo, la carne, es vanidad. Y dice la Biblia que va al polvo donde fue formado. Y allí pues tocó sus bienes. Y podemos observar que la protección de Dios estuvo sobre Job, porque volvió a recuperar el doble de lo que él tenía. También Él nos enseña cómo enfrentar a unas acechanzas del diablo y nos defiende de su engaño. Podemos ir allí a Santiago, capítulo 4, verso 7. Y dice: sujetaos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Y Él de vosotros tendrá que huir. Esto solamente lo hace una persona que está siendo protegida por Dios. Como cristiano, tenemos una garantía de que Dios está siempre de nuestro lado. Dios siempre va a estar a nuestro favor.
Y pueden venir pues varias aflicciones o tribulaciones a nuestra vida, como dice allí Juan 16:33, en el mundo tendréis apretura, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Con Cristo somos más que vencedores, porque Él siempre va a estar a favor de sus hijos. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Ok, nota el desarrollamiento natural, ¿verdad? Sale con escritura, desarrolla la escritura, predica el tema de la escritura, da una ilustración y va al otro punto, ¿verdad? Es un desarrollo natural y cada punto sirve como un paso llegar al próximo paso, ¿verdad? Y un sermón bien desarrollado ahí. Ok, por último vamos a llamar a nuestro hermano Onésimo Fuentes de León, que nos va a entregar la palabra de Dios. Amén. El león. Hermano Onésimo Fuentes de León. Que Dios bendiga esta mañana, hermano. Amén. Ya como dice nuestro pastor, a mí me tocó el último lugar, pero es la primera vez que me paro aquí. Amén. Hermano, vamos a abrir la Biblia ahí en Juan 20, capítulo 24 al 31. Juan 24. Juan 20, versículo 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dipino, no estaba en ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo: si no hubiere su mano en la señal de los clavos, y metieres tu dedo en el lugar de los clavos, metieres mi mano en tu costado, no creeréis. 8 días después, estando una vez sus discípulos dentro con ellos, Tomás, entonces vino Jesús cerradas las puertas y púsolo en medio y dijo: paz a vosotros. Y luego dice Tomás: mete tu dedo aquí y ves mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no serás incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque has visto, oh Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no estaban escritas en este libro. Estas, espero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar esta mañana, Señor. Padre, te damos gracias por encontrarnos aquí en unión de nuestros hermanos y escuchar la predicación de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú tengas misericordia de mí por yo tomar este lugar. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Hermano, el título de este sermón que yo traigo esta mañana lo he titulado ¿Cómo vencer las dudas? No hay ningún cristiano que nunca tiene dudas. Si usted tiene duda, no debe pensar que ha caído en las garras de Satanás y rendirse y sentirse vencido. Por ningún lado la Biblia hay promesas de que no tenemos dudas, pero hay promesas de victoria sobre ellas. Amén. Las dudas son como una piedra que tropiezo en nuestra vida espiritual, porque lo que no es de fe es pecado. Veamos Romanos 14, 23. Mas el que duda si comiere es condenado, porque no comió con fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Es por fe que agradamos al Señor. En Hebreos 11, 16 dice la palabra: pero sin fe es posible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios crea que le hay, y que es galardonador
de los que le buscan. Amén. El dudar en este opuesto a la fe. Dudar es por falta de fe, confianza en el Señor. Las dudas no impiden el recibir que pidamos al Señor. En Santiago capítulo 1 versículos 6 y 8 dice la palabra: espero demande en fe, no dudando nada, porque el que duda es menester a la onda del mal, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una condición de oración eficaz que sea hecho con fe es orar sin fe, es una pérdida de tiempo. No se puede probar la oración al ver si es verdad. De cierto que el resultado será negativo. Tomás tropezó, anticipaba tantas cosas de Jesús, que iba a renovar la religión verdadera de los judíos, que iba a corregir muchas injusticias entre su pueblo, que iba a ser rey de los judíos. Todas las expectaciones del sueño fueron quebrantados cuando Jesús murió en la cruz. Una desilusión muy grande puede sembrar muchas dudas en nuestra mente. Nos preguntamos ¿por qué? Tenemos miedo de quizás otras creencias que no tenemos son sin base también, para evitar que nos encontremos en otra equivocación sobre la relacionamos. No voy a creer en nada ni en nadie. Tomás aceptó el testimonio de los 10 y demandó prueba visible, la señal de los clavos. Los profetas profesan ser creyentes, pero también que ven milagros. Jesús puso fin a las dudas, pero aparece de repente donde estaban reunidos los discípulos. Eso es así mismo, era un milagro. Dicen científicos que no debe ser difícil para Dios mover la armonía con las moléculas en la pared, por mostrar heridas. Esto era una prueba que pedía. Él no podía dudar de esto. Sabemos que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo sobrenatural. Amén. Pero al mismo tiempo parecido al viejo. La reacción de Tomás no dice que él tomó a Jesús, era suficiente mirarle. No, Señor mío y Dios mío, creía que Jesús era Dios. ¿Cómo lindar con las dudas? Pues hermano, puede ser que Dios nos va dando pruebas dramáticas. Si alguno no que debemos creer, Dios va a darnos la razón por creerlo. Tenemos que tener una superestructura sobre qué edificar nuestras creencias. La base que Dios se revela a sí mismo por medio de la Biblia. Sobre esa base tenemos que romper algunas reglas para interpretar la Biblia. Vamos a encontrarnos algunas cosas que no entendemos, no podemos explicar. Era así con los profetas. En Primera de Pedro 1:10 dice la palabra, de la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, hay inquiridos diligentes, buscando, escudriñando en cuánto y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a la gloria después de ella. Pero Pedro dice que parte de lo que Pablo escribió era difícil de entender. En 2 de Pedro 3:16, como también en todas sus epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos inconstantes tuercen como tan bien las otras. Con nuestra mente es natural que abran algunas cosas que no podemos entender. No tenemos que dudar algo únicamente porque no podemos entenderlo. Hay muchos que aceptamos aunque no podemos explicarlo. Por ejemplo, la electricidad, la gravedad,
algunas aplicaciones que tenemos pueden ser en error. Como dice, puede ser que un indio crea que una gente que va en un avión se achica más y más, y hay que ser honesto con Dios. No trate de convencer que creer algo cuando la verdad es que tiene muchas dudas. Diga a Dios, tengo dudas o cuanto a esto, o a mí me parece injusto, pero si quieres que lo crea, dame fe para aceptarlo. Y si no puedo entenderlo, tenemos que aceptar por fe que la Biblia enseña, aunque no entendemos, aunque nos cueste aceptarlo. Ejemplo, hay algunas cosas en la Biblia que ha sido difícil de aceptar, pero las aceptamos porque están en la Biblia. No mediten en las cosas que no puedes entender, pero en las cosas que puedes entender sí. Una ley de aprendizaje es que vamos de lo simple a lo más complejo. Esto va en forzar su fe. Así va a ser posible aceptar sin ninguna duda más adelante lo que no puede aceptar ahora. Cuando sufrimos una aflicción muy grande, tenemos que echarnos sobre Dios como David y pedir que sea nuestra fortaleza y nuestro escudo. En el Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él espero mi corazón y no fui ayudado. Y gozóme mi corazón y con mi canción le alabaré. Amén. No se olviden de que es por fe agradamos a Dios. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardador de lo que le buscan. No se olviden que es por fe que agradamos a Dios, como dice en la palabra en Hebreos 11:6, las dudas nos dan una ocasión para ejercer fe. Si nunca tuvieras dudas, nunca podríamos ocasiones por poner nuestra fe y entender y el entendimiento de su amor. Que Dios lo bendiga esta mañana. Amén. Ok, tuvimos 3 personas, si se da cuenta, 3 personas que leyeron sus mensajes, ¿verdad? Fueron hermano Eduardo, hermano Rubillo y hermano Onésimo. Y los 3 son novatos en lo que se llama predicar la palabra de Dios. Pero los 3 se defendieron, amén. Amén.